El cáncer es un maestro que llegó a mí para enseñarme muchas cosas, entonces era como, ¿qué tienes para enseñarme? ¿De qué manera vamos a avanzar? Entonces empecé a entender muchas cosas. Para mí, el cáncer no es hasta aquí llegó la vida. Antes ha sido como un impulso para decir, yo quiero vivir, o sea, de verdad, yo quiero vivir, quiero mucha salud para crear muchas cosas. Entonces la primera vez que se me cayó el pelo por la quimio, lo primero que le dije a mi mamá fue, voy a hacer 5 disfraces calva. Y para mí era súper divertido esto, que la nueva era de la humanidad es que el mundo cambia desde el humano y no como todos los humanos en conjunto, sino que para mí ha sido ese el recorrido. Yo crezco, yo avanzo y yo cambio estas cosas en mi vida y desde ahí mi entorno también cambia. Y si mi entorno cambia, el entorno del entorno y así el entorno del entorno, entonces va haciendo un crecimiento propio que va creciendo y se va extendiendo hacia afuera. Inspírate, crece y habla de lo que te mueve. Bienvenido a Crecer con Eva. Hola a todos y bienvenidos a Crecer. Hoy nos acompaña una actriz, artista y creadora de contenido que ha dedicado su vida al escenario mucho antes de que millones de personas la conocieran a través de las redes sociales. Una mujer que cree profundamente en el poder de crear y que ha convertido el arte en su lenguaje más honesto. Hoy nos acompaña Catalina Fernández, o como muchos la conocemos, nuestra querida Cata Amatista. Bienvenida, Cata. Ay, muchísimas gracias por abrirme este espacio, porque podemos estar aquí. Y bueno, qué emoción. Bueno, pues entonces vamos a iniciar a conocer un poco más de nuestra querida Cata. Ya se deja ver en redes sociales, pero hoy vamos a profundizar más en esta extraordinaria mujer. Si hoy tuvieras que presentarte tú misma más allá de los números, de las cifras, de las redes, ¿quién es Cata? Bueno, Cata es, yo diría que un alma que vino al mundo con tantas ganas de conocerse, porque sé que si yo me conozco, conozco el universo y puedo conocer el mundo. Y desde ahí aprender, crecer y enseñar también, alzar mi voz. Soy muy artista, siento y siempre lo hago arte porque siento que ahí me encuentro con mi divinidad, me encuentro con Dios, porque para mí Dios es creación. Entonces, ese poder de crear, siento yo siempre que viene de ahí, como de esa fuente tan poderosa. Y sí, yo siento que estoy aquí para crear. Excelente, entonces cuéntanos más de esa vida como artista, de eso que tú haces tan genial en el teatro. Cuéntanos de esa pasión. Bueno, del teatro realmente era como ese sueño de chiquita que uno veía en la televisión y uno era como que, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo lloran? ¿Cómo? Esa curiosidad de, pero yo era una persona muy tímida. O sea, para que yo hablara era una cosa de que para yo mirarte a los ojos, estar aquí con una persona, era algo que no sucedía. Entonces, por eso empecé en redes sociales, porque claro, era yo sola en una habitación, en un cuarto, hablándole a una cámara y diciendo cualquier cosa que allá nadie iba a decir nada. No, tan rara, tan loca, que habla bobadas. Entonces, como no había nadie, claramente a mí me decían, pero ¿cómo no te va a dar pena si hay miles de personas atrás opinando, viendo? Y yo no, es que sí o sí estoy sola ahí, yo con yo. Conmigo misma. Ajá, con mismísima misma. Entonces, cuando entré en ese proceso de un diagnóstico muy fuerte, eh, pues muchos miedos empezaron a correrse y ahí fue que tomé la decisión de ser actriz, de estudiar artes dramáticas. Y ya en el camino, estudiando artes dramáticas, es que yo empiezo a coger esta seguridad para hablar, para estar en un escenario y para que ahí sea un lugar. Es que el escenario es poder tener, vivir muchas vidas en una vida. Entonces, ahí fue como que empecé a generar toda esa confianza y toda esa, como esa valentía para hablarle a una cámara, que era lo que no tenía por fuera.
pero sí, inicié desde muy, muy, muy chiquita. Pero el arte, yo siento que podemos avanzar un poquito más para... Contarnos, porque sí estamos muy curiosos, porque lo que nos dices es, el arte siempre ha estado en mi vida. Entonces cuéntanos, actuar, ¿qué es para ti? ¿Cómo fluyes con el arte? Cuéntanos más de eso. Pues es que estar en un escenario es hacer literalmente de un lugar que tiene telas, que no tiene absolutamente nada, que son unas tablas, como lo llaman, las Las tablas, tablas. y convertirlo en el universo que queramos que sea. Se puede convertir en París, se puede convertir en la Tercera Guerra Mundial, se puede convertir en el cielo. Puedo estar yo ahí hablando con un ángel, en muchas cosas, y entonces para mí el arte es eso, actuar es eso, es jugar, es divertirme. Y cuando yo estoy ahí como en los zapatos de un personaje, a mí las otras cosas es como que me hacen como un reseteo y ahí entro en otra vida, como encontrar otras emociones, otras hasta frustraciones del personaje, identificarme físicamente con otra corporalidad, y me parece que eso es interesante porque en la actuación y en las artes, ¿cómo se llama la carrera? Arte Artes dramático. dramáticas, el cuerpo es el instrumento. Entonces es que puedo descubrir yo en mi cuerpo que me puede ayudar a llegar hasta una emoción, hasta una respiración, y bueno, esto yo digo que es crear universos distintos. Espectacular. Vamos aquí a entrar un poco más en profundidad y Cata, en algún momento en la vida te puso en un escenario que era muy distinto a lo que tú elegirías. Ahora bien, ¿cuándo sentiste que esa historia personal empezó a cambiarlo todo? Pues en el 2023 exactamente, porque la mente tiene la capacidad de recordar fechas y días exactos Sí. cuando es algo que realmente impacta en la vida. Me dan un diagnóstico de un tumor. Inicialmente me dijeron tienes que ir a urgencias. Realmente empezó con un dolor de cabeza no muy raro, no muy fuerte, era solamente cuando generaba como una fuerza y solo dolía el lado izquierdo. Pero como mi mamá es fisioterapeuta, y en su sexto gran sentido de madre, ella dijo, no, Cata, eso no es normal. Saquemos una cita particular. El médico, el neurólogo, me vio muy bien, pero sí dijo como, si veo muy bien todo por fuera, descartemos algo por dentro, pero no me aseguró nada. Dijo, descartémoslo, no sabemos qué puede haber ahí. Así que ese día solamente había una cita a las 3 de la mañana, pues muy a las 3 de la mañana estábamos nosotras dos allá, y el resultado salió de una. Además que los resonadores son lugares muy encerrados. Sí. Entonces yo sufría de claustrofobia. Entonces ahí empezó mi enfrentamiento con los miedos, porque tocó hacer todo un trabajo mental ahí adentro para lograrlo. O sea, yo era repitiéndome todo el tiempo como necesitamos este resultado por mi bien. Cata, respira, tú puedes, hasta que logré 30 minutos ahí, que uno no se puede ni mover, no puede nada, o sea, toca estar totalmente quieta. El resultado salió muy rápido y mi mamá lo vio muy temprano. Eh, pero ella no me quiso decir nada. Ya a la tarde fue que el médico nos llamó, que ya había visto el resultado, y ahí salió un tumor como de 4 centímetros en el cuarto ventrículo del cerebro. Nos dijo, tienen que irse ya para urgencias. Entonces corrimos para urgencias, llegamos ahí, yo me había tomado, en ese tiempo tomaba unas gotas que se llaman como gotas para el alma, que eran, entonces me dijeron no te podemos operar porque si tomaste eso, o sea, puede ser muy natural, pero mejor no. Te operamos en 3 días. Eh, Estuve los 3 días en urgencias, me operaron, pero creían que era benigno, lo sacaron todo, entonces estábamos súper felices, bueno, gracias a Dios ya lo logramos.
superado, no habían secuelas, como que, claro, pues es que te abran el cráneo, te toquen el cerebro, yo bien, mi mamá era, Cata, mueve los pies, mueve la mano, tal, y yo bien, no la logramos, madre. Salimos y estuvimos muy bien por 2 meses. Cuando me hacen resonancia de control, ahí sale el tumor del mismo tamaño a los 2 meses y tenían que volver a operar. Pero esta vez ya había llegado la biopsia, que es un examen más específico, y ahí salía que era maligno. Entonces, en la cita, estábamos con el neurocirujano y él empieza a explicar todo, pero yo no entendía términos médicos ni el nombre del tumor, yo no entendía nada. Entonces mi mamá sí empezó a llorar, el médico me pasó como a toma de signos vitales, la presión, todo, y mientras yo estaba en signos vitales ya le empezó a decir todo a mi mamá. Entonces cuando salimos yo, pues obviamente su llorada era por algo. Cuando salimos, yo le pregunto, mami, yo tengo cáncer, y ella me dice, no, Cata, ¿cómo se te ocurre? Tú no tienes nada. A ti ya, ¿no viste que ya te operaron, ya te lo quitaron? A ti lo que te vayan a hacer es por prevención, pero ya. Entonces eso de radioterapia y quimioterapia es para eso, para que sigas así de bien. Entonces, claro, ella en su profundo amor de madre tuvo que maquillarlo un poquito. Y tuvo que contarse otra historia además. Exacto, porque yo era más pequeña y claramente uno con una noticia así pues podría reaccionar distinto. Eso sí ayudó muchísimo a que las cosas, si pudieran ser así, fueran como con más calma. Con más calma. O sea, esos angelitos con los que hablabas en la tabla, tenías un angelito viviendo en casa que te sigue acompañando en todo momento. Y gracias a Dios. Y gracias a Dios por esa mamá también, súper luchadora, súper atenta, pendiente, y que ha hecho también gran parte de la magia que hoy tenemos aquí sentada conversando con nosotros. Infinitas gracias por estar viendo el contenido, espero que les esté gustando muchísimo. Quiero recordarles que estamos haciendo una donación. Tenemos una meta de 250 millones de pesos para hacer mi tratamiento en Argentina. Es un tratamiento complementario al tratamiento de la clínica y estoy muy feliz de que muchas personas se sumen para hacerlo posible. Por aquí va a estar apareciendo el QR de Nequi en donde pueden hacer su donación. Todo, absolutamente todo suma. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 5,000 pesos, que si somos muchas personas podemos siempre lograrlo. Sé que somos una humanidad con muchas ganas de ayudar. Siempre vamos por la vida y por la salud. Infinitas gracias. Sigan disfrutando mucho de este gran podcast. ¿Qué cambió de tu forma de crear después de todo esto que nos has contado? Porque es un proceso difícil y además lo dices, era mucho más pequeña. Sí, pues claro, es un camino y es un recorrido que se inicia cuando dicen estas cosas, pero entonces ya venía que la quimio, que la tal, al recorrer ese camino es que uno va entendiendo. Y yo creo que no solamente es así en un camino como este, yo creo que todo en la vida se entiende al caminarlo. Entonces, claro, ya empecé a entender que sí, obviamente sí era cáncer, que sí tenía que hacer una quimioterapia, que esto me decían muchas cosas, podía dejarme sorda, sin movilidad, con algunas dificultades, bueno, muchas cosas, pero yo siempre estaba como, no, eso no me va a pasar a mí, esto a mí no me toca. De hecho, todas esas terapias no dejaban secuelas ni me hacían sentir mal. La radioterapia a veces me alteraba el sabor, pero no era algo así que yo dijera, no, lo más fuerte, en ese tiempo no fue así. Pero también era que, mira que la vida tiene un orden también muy lindo, que a veces uno no entiende, pero solamente eso al caminarlo es que se va comprendiendo. El tiempo de Dios que llamamos que es perfecto. Exacto, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, antes de que sucediera todo eso, me llegó una serie de libros que eran así como de superación personal, y yo siempre he tenido una curiosidad porque hay algo más allá de lo que solamente vivimos todos los días.
Entonces yo he creído mucho en ese poder y esa magia interior que tenemos y que co-creamos con Dios. Entonces, ya avanzando, empecé a descubrir muchas cosas. Entonces ya no era como preguntar por qué a mí, por qué tal cosa, sino era, el cáncer es un maestro que llegó a mí para enseñarme muchas cosas. Entonces era como, ¿qué tienes para enseñarme? ¿De qué manera vamos a avanzar? Entonces empecé a entender muchas cosas. Al principio era como eso, no, es que es porque hay que sanar el niño interior, hay que sanar a mamá, hay que sanar a papá, es que yo no sé qué, yo no sé qué. Fui a constelaciones, mejor dicho. Probaste otras cosas. Otras cosas que no Sí. había vivido y en ese momento estuvieron bien, pero avanzando más empecé a entender que el proceso realmente es mío. No era como esto, como papá, ¿por qué me hiciste eso? Mamá, ¿por qué me hiciste tal cosa? O mi linaje, no, es que mi abuela, o sea, sí, ok, es toda una historia y unos ancestros y antepasados, pero realmente aquí, hoy, es mi vida y es mi historia. Y cómo yo cambio esto ¿Cómo la cuento? y cómo la cuento, exactamente. Entonces, claro, al avanzar, empezó a ser eso. O sea, para mí el cáncer no es hasta aquí llegó la vida. Antes ha sido como un impulso para decir, yo quiero vivir, o sea, de verdad, yo quiero vivir, quiero mucha salud para crear muchas cosas. Entonces, la primera vez que se me cayó el pelo por la quimio, lo primero que le dije a mi mamá fue, voy a hacer 5 disfraces calva. Y para mí era súper divertido esto. Entonces conseguí un maquillador, decía grabo tal cosa. Entonces las redes sociales también han sido como esa manera de trabajar y divertirme mientras vivo una circunstancia así. Entonces era cambiar la circunstancia como con el teatro, volverlo el universo que yo quiero que sea. Ok. ¿En qué momento sientes de todo este proceso que tu historia puede servirle y puede inspirar a otras personas? ¿Cuándo haces ese clic con que, además de contarme mi propia historia distinta, no es el diagnóstico, no son los resultados de un examen, es lo que yo quiero, siento y considero que el cáncer como maestro me viene a enseñar? ¿En qué momento dices, pero es que no solamente a mí, podemos lograr que a otras personas esta historia también les lleve a vivir un proceso mucho mejor? Eh, yo siento que eso ha sido más que todo ahora último, Ok. porque a veces tendemos como a subestimar lo que hemos vivido y creemos que solo pasó y ya, pero realmente eso ha sido porque ha sido un trabajo interior. Yo creo que la nueva era de la humanidad también es que también estudio psicoanálisis y ocultismo. Entonces, desde ahí también puedo decir, desde la información que he leído, que la nueva era de la humanidad es que el mundo cambia desde el humano y no como todos los humanos en conjunto, sino que para mí ha sido ese el recorrido. O sea, yo crezco, yo avanzo y yo cambio estas cosas en mi vida y desde ahí mi entorno también cambia. Y si mi entorno cambia, el entorno del entorno y así el entorno del entorno, entonces va siendo un crecimiento propio que va creciendo y se va extendiendo hacia afuera, pero empieza desde lo sutil, desde mi mente, desde mi palabra, desde eso, esa conexión con Dios que va primero, que luego se expande hacia afuera, porque así han sido los caminos digamos, de los santos y dioses de este mundo, como Jesús. O sea, él tuvo que hacer su proceso interior con Dios para avanzar, que luego su mensaje hacia afuera es tan poderoso que le llega a tocar personas y hasta trascender en el tiempo y no tener límites en el tiempo, sino que su información sea para siempre. Entonces, pero es porque él hizo un gran trabajo interior. ¿En algún momento te ha dado de pronto angustia o incomodidad mostrarte vulnerable
en esto tan poderoso que son las redes sociales? Antes sí, ahora no. Porque es eso, es un recorrido y todos tenemos momentos difíciles. Sí. Y siento que yo siempre he dicho algo y es que las historias de otros nos construyen muchísimo y nos expanden la mente. Por eso yo siempre digo que a mí me encanta conocer gente, me encanta hablar con gente, porque tú vienes y me cuentas una historia de tu hija y me dices, no, mi hija hizo esto, yo hice esto, y es como, ¿eso era posible? Y entonces eso que yo hace 2 minutos creía que era imposible, tú ya lo hiciste, entonces desde ahí yo digo, se me abre, se me expande la mente. Y tengo Eso mucho es por posible. hacer. Exacto, entonces Claro. como, ay, ve, yo también quiero hacer eso tan chévere. Entonces, para mí es muy interesante eso, el hecho de considerar la importancia de las realidades de todos. Bueno, ¿y qué se siente que millones de personas, porque son millones de personas, están siguiendo tu proceso? Es como si tuviera ángeles y compañía todo el tiempo, porque es que gracias también a ellos y a tener esta red, digámoslo así, de personas que nos ayudamos y nos ayudamos a crecer en muchos sentidos, para mí ha sido muy bonito, porque antes era haber creado una comunidad hacia la risa, hacia el entretenimiento, pero ahora es tener una comunidad tan cercana en la que a veces me escriben y yo ya hago una videollamada para poder hablar con la persona, entender qué le pasa. Entonces se vuelve más una conexión muy cercana, mucho más cercana que antes, que era como, es que lo admito, o sea, antes era como, ay, yo soy influencer, ay, tengo un fan, ay, sí, o sea, eso La qué, mirada desde el ego y no desde realmente eso que has exacto. construido. Ahora, ¿hubo algún detonante, un momento en donde dijiste, no son simplemente seguidores, esto ya es una comunidad? ¿Hubo algo allí que te hizo ese clic? Uy, yo digo que es todo ese proceso con, con la enfermedad, porque es que es justo ahí cuando la vida me pone en un lugar tan fuerte y me dice, hey, despierta, que la vida no es solo un número, la vida no es solamente física, porque claro, lo que uno veía en redes sociales era como el patrón a seguir. Ah, entonces se estaban operando y ya estaba yo ahí, ay, yo también quiero operarme. O sea, yo ahora no lo haría. Es como, no, no está en mis planes ni... Y antes era como ya entrando en esa moda del Botox, el yo no sé qué, y ya estaba como, y yo me sentía muy vacía en ese tiempo. Claro, porque iba a reuniones, digamos que con más creadores y todos eran, ay, ve, ¿y vos cuántos seguidores tenés? Y entonces uno se volvía un número. Pero yo en el fondo, o sea, yo estaba ahí, pero en el fondo yo decía, me siento tan rara, o sea, no sentía como si esa fuera una vida real. Hasta que entro a esto, me separo un poco como de ese medio, y no quiere decir que ese medio sea malo. Yo no estaba preparada para estar ahí, porque no había forjado una mentalidad, un carácter y Un una criterio propio, personalidad. claro. Si yo en este momento voy y estoy en un lugar así, ya sería totalmente distinto, porque hay muchas cosas claras aquí. Por eso digo que todo empieza aquí, para podernos relacionar, porque tampoco se trata de, ay, no, me voy a ir a vivir a una isla sola porque allá nadie me molesta y entonces allá no tengo que relacionarme con nadie. No, hay que saber vivir en la cotidianidad. Pero entonces, por eso Oh, es tan súper importante. interesante. Después de todo lo que has vivido, y hablábamos ahora de ese angelito que tienes ahí cercano, esa mamá espectacular, ¿qué se siente crecer acompañada? Y ya no solo de tu angelito, sino de la comunidad que tienes acompañándote en este proceso. Para ti, ¿eso qué significa? Amor infinito. Uy, yo digo que la compañía es tan importante en la vida, en procesos, en todo, porque eh, tú te sientes como abrazado por alguien que también está interesado por ti, que está interesado por tu salud, por tu vida.
yo siento que es mucho más difícil pasar o atravesar estas situaciones totalmente solo, sin que nadie te diga, mira, no sé, te paso un agua, te llevo la pastilla o hagamos esto juntos. O sea, mi mamá llega a un punto en donde ella me dice, Cata, juguemos a algo, o Cata, veamos una serie, una película, no sé, hagamos algo. Y que también tener la compañía de una familia que está ahí pendiente, o sea, a veces hasta es de más, es muchísimo amor alrededor, de me llaman, ay, ¿cómo está la niña, la bebé, la yo no sé, así, y yo, a veces me dicen tanto, y yo, ay, bueno, ya, Que se toman. sí. Entonces es que sí, mis amigos, como cuando estaba en la clínica, era Cata, te llevamos lienzos, te llevo pinturas, y yo, bueno, de una. Cuando estaba yo en cirugía, yo les decía, no, mientras yo esté ahí, ustedes hagan una fiesta afuera, pongan música, hagan un picnic, no sé, compren pinturas, jueguen a algo. Entonces, son personas que también van como por esa misma eh, Entendimiento, felicidad y dice que sí. entendimiento para recorrer y avanzar en una situación así. Porque es que yo siento que eso también depende mucho de uno. Porque si yo voy y estoy mal todo el tiempo y quejándome y sintiendo que ya no puedo más, pues a ellos les toca peor. O sea, si de por sí es algo difícil para el cuidador y para la familia, ahora uno todo el tiempo ahí como... Entonces es también sentir que ellos me apoyan, pero yo también tengo que ser un apoyo para ellos. Y que lo conversábamos antes de iniciar y es cómo la mente realmente nos define cómo se vive el proceso. O nos define en positivo y vamos para adelante y esto es una oportunidad de conocer, de crecer, de apropiarme de otros temas. O desde la parte de la víctima y fui la elegida mal y no. Y lo has hecho y de verdad ustedes no saben la energía que tiene Cata, es espectacular. O sea, alcanza perfecto para todos aquí, los que estamos presentes, porque irradia todo eso bonito que nos dice, se siente desde que ella llega. Y estamos muy conectados en crecer con esto mismo, porque somos conscientes de que no se crece solo, se crece en comunidad. Esto miren que es muy importante. No podemos hacer un camino individual, necesariamente tenemos que estar haciéndolo colectivo. Tiene que ver mucho con nuestro ADN y esto me siento también muy orgullosa de nuestro ADN cooperativo porque nos inspira. Y la idea es que cuando nos unimos, cuando sumamos esfuerzos, que lo hace Cata, nos lo ha contado como lo hace y lo ha vivido en todo su proceso, pues asimismo en esos momentos difíciles las cosas se vuelven mucho más livianas. Deja de ser todo lo malo, todo lo negativo para verse la oportunidad. Además la oportunidad de reconocer esa capacidad tan grande de los seres humanos de amar. Porque hay gente que seguramente no ha tenido el privilegio que yo tengo hoy de tenerla cerquita y aún así ya siente a Cata la más cercana, la más amiga, porque la siguen su proceso y sobre todo siguen ese conocimiento que les ha empezado a transmitir. De verdad que tu historia nos recuerda eso, que la comunidad no es solo audiencia, es un sostén, es fuerza y es un propósito compartido, que esto también es muy importante para todos nosotros. Bueno, si hoy pudieras hablar con alguien que está atravesando algo difícil y que está en silencio y que esto tenemos mucho alrededor y a veces no nos damos ni siquiera cuenta, ¿qué le dirías, Cata, a esas personas? Yo siento que cuando estamos ahí en un hoyo y sentimos que ya todo va para abajo, siempre hay un deseo que nos puede llevar a otro estado de emoción, de pensamiento, de palabra, y siento que es ir a perseguir ese deseo. El deseo no tiene que ser la cosa más grande del mundo, como deseo una camioneta Mercedes-Benz ya. No. Pero que si me la van a dar, bueno, gracias. Sí, si me la regalan ya, claro. Pero es aferrarse a ese deseo tan propio que sabes que te puede sacar de un mal rato, por decirlo así. Entonces, lo puedo decir desde lo propio. En la semana pasada, lo que te estaba contando ahora, tuve días muy fuertes por la quimioterapia. Y yo antes me frustraba mucho en esos días.
Pero esta vez lo tomé más con calma y dije, bueno, voy a considerar mi cuerpo. Pero estaba ahí como el ensayo del musical para el sábado y me llegó un casting a la mitad de la semana. Yo estaba, literalmente estaba muy baja de energía, estaba pálida, me sentía muy mal esos días y llega este casting y todas estas cosas y de por sí el deseo de hacerlo, al hacerlo ya no sentía nada. O sea, el que me estaba ayudando me dijo, ve Cata, te ves re bien. Y yo sí me siento re bien. Y en el ensayo también mi mamá, Cata, estás pálida, ¿estás bien? Y yo sí, mami, estoy súper bien. Pero era porque tenía un deseo y una pasión ahí del corazón muy grande que es más grande que un dolor. Entonces, cuando nos enamoramos de un deseo y lo queremos perseguir y alcanzarlo con todas las ganas y el corazón, pues ahí empezamos a encontrar respuestas para el camino. Porque a veces nos preguntamos, no, pero yo quiero eso, pero ¿cómo lo hago? A veces no es solamente preguntarse cómo, es empezar a avanzar que el camino va dando los cómo lo voy a hacer. Pero es eso, yo creo que el deseo es ese impulso. Eso, y ese deseo muy asociado a la pasión, ¿no? También descubrir eso que nos apasiona. Y lo decías muy bien, no es solo preguntarse cómo, sino para qué. Ajá. Porque a veces sí, nos llenamos de deseos y lo explicabas con el Mercedes-Benz, que son pasajeros. Pero realmente si profundizamos, bueno, yo, ¿para qué? Si probablemente me voy a arriesgar, me voy a poner más vulnerable en peligros y demás, si realmente esos deseos que estoy persiguiendo tienen un sentido profundo y me definen como tal. Bueno, Cata, gracias por abrir tu historia, de verdad con tanta honestidad, con tanta franqueza. Hoy nos recuerdas algo muy sencillo, pero también muy poderoso, y es que incluso en los momentos más difíciles no tenemos que hacerlo solo. Podemos levantar la mano con alguna persona que tengamos allí alrededor. Totalmente. A quienes nos están escuchando, ojalá esta conversación les deje eso, la certeza de creer que también se les puede acompañar, y también si ustedes que están allí conectados tienen alrededor a alguien que creen que pueden llegarles con este mensaje, pues no vacilar en reenviarlo, en contarle a otra persona esto que ustedes están viendo y que seguramente también les caló muy profundo. Los vamos a esperar, bueno, nos vemos en el próximo Crecer para que ustedes sigan contando, escuchando más historias. Y Cata, gracias por inspirarnos, gracias por llenarnos de esta energía, y de verdad que estoy convencida que los diagnósticos que te digan no son nada, porque tú te vas a contar otra historia. Amén. Y vamos a tener Cata para rato, creando. Exacto, y Cata para que nos siga inspirando y para que llegue a muchas más personas así, que están de pronto hoy pasando un momento difícil, pero que ya escuchó y que sabe que puede apoyarse en alguien, que eso no está mal y que para eso vinimos también a este mundo, a servir. A crecer. A crecer. Muy bien, Cata. Muchísimas gracias. Nos vemos en otro capítulo de Crecer. Inspírate, crece y habla de lo que te mueve. Bienvenido a Crecer con Eva.